Probablemente hayas visto videos como este antes, donde la gente se desmaya en el camino. Es bastante divertido, ¿no? Pero en realidad, no todo es diversión en los juegos. Hay otros videos de parques de diversiones que YouTube o TikTok no permiten. Veo accidentes en atracciones que ocurren casi todos los días en diferentes países. Sin importar lo divertido que creas que es, esos 5 minutos en montañas rusas, carruseles o torres de descenso son fallas repentinas en estas máquinas que pueden provocar incidentes aterradores en los que ni siquiera la muerte será el peor resultado. Cuando te subes a un vagón de montaña rusa, te arriesgas a sufrir una fractura de cuello e incluso una discapacidad de por vida. Entonces, ¿cómo se convierten los parques de diversiones en parques de tortura? Las atracciones más populares de todos los tiempos tienen que ser las montañas rusas. Hoy en día existen más de 2.400 de estas atracciones en todo el mundo, y algunas personas incluso creen que tienen propiedades curativas. En 2016, los médicos Mark Mitchell y David Wenner hicieron algo insólito. Imprimieron en 3D un riñón transparente, le colocaron una piedra y luego lo llevaron unas 20 veces al Big Thunder Mountain Railroad de Disney World para ver cómo esa piedra manejaría todos esos altibajos. ¿Adivina qué? En aproximadamente 2/3 de los casos, la piedra salió del riñón. Estos médicos incluso ganaron un premio Ig Nobel por eso. Lástima que no entregaron un premio Nobel de coeficiente intelectual a algunos propietarios de parques de atracciones, para que la noticia de visitantes heridos en montañas rusas recibiera tanta atención como la innovadora investigación de los médicos, porque en realidad, las montañas rusas no curan, dañan. Por ejemplo, en 2020, una mujer de 30 años decidió subirse a una nueva atracción en Fuji-Q Highland Park, en Fuji Yoshida, Japón. Estas eran las montañas rusas Do-Dodonpa, que, a diferencia de las normales, tenían un mecanismo ligeramente diferente. Las montañas rusas tradicionales se mueven gracias a la gravedad, pero debido a este sistema, los carros pueden acelerar rápidamente y alcanzar casi 180 km por hora en solo 1,5 segundos. En ese momento, los ciclistas experimentaron una descarga de adrenalina increíble, con sus corazones acelerados como locos. Los giros bruscos, las subidas altas, los descensos rápidos y, por supuesto, la increíble aceleración dejaban al visitante completamente asombrado. Sin embargo, no por mucho tiempo. Horas después del viaje, esta mujer sintió un fuerte dolor en el cuello, por lo que consultó a un médico, quien encontró fracturas en el cuello y los huesos del pecho. Solo unos minutos de diversión le costaron 2 meses de dolor insoportable, y lesiones como estas no desaparecen fácilmente. Pueden quedarse contigo de por vida. Incluso un accidente menor, como un resbalón, puede empeorar las cosas. ¿Cerraron la atracción después de eso? Number. ¿Eliminó el parque el mecanismo responsable de la aceleración rápida? Tampoco. Los propietarios del parque decidieron que el problema no era la montaña rusa, sino la columna vertebral de la mujer, afirmando que era más débil que la de la mayoría de las personas. Pero el siguiente incidente no estaba lejos. En 2021, un hombre de 40 años que estaba perfectamente sano, decidió subirse a la montaña rusa Do-Dodonpa nuevamente, con los mismos viejos giros emocionantes, caídas y esa aceleración vertiginosa. Este hombre también sufrió una fractura por compresión en la columna, un tipo de lesión que esperarías de un accidente automovilístico o un alto impacto. Este no es un día común en el parque de diversiones. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Son solo incidentes de mala suerte o hay algo más? Los dueños del parque no pensaron en cerrar la atracción hasta después de 2 incidentes similares, y se necesitaron 2 accidentes desafortunados más antes de que finalmente decidieran clausurarla. Pero recuerden que este tipo de accidentes pueden ocurrir en casi cualquier ciudad o feria ambulante, y resulta que las fracturas ni siquiera son el precio más aterrador a pagar por emociones extremas. El 2 de junio de 2015, Leah Washington, de 17 años, y su pareja, Joe Pugh, de 18 años, estaban en su primera cita. En lugar de la típica salida para tomar un café, Joe decidió impresionar a Leah, llevándola al parque de diversiones Alton Towers en Staffordshire, Inglaterra. La pareja decidió probar la montaña rusa The Smiler, famosa por sus 14 loops. Leah y Joe pensaron que sería una gran aventura, así que hicieron fila durante horas para subirse. Cuando finalmente estaban en su camino hacia la aventura, en la cima de una caída de 27 metros, el vagón se detuvo bruscamente. Leah pensó que era solo un problema técnico que el personal resolvería pronto, pero entonces, de repente, el vagón se lanzó hacia adelante y chocó contra otro vagón que estaba detenido. Las piernas de Leah quedaron atrapadas entre la barra de seguridad y el otro vagón. En algún momento, Leah dejó de sentir su pierna izquierda. Cuando llegó la ambulancia, ella no recordó nada hasta la mañana siguiente.
cuando se despertó y notó que le faltaba gran parte de su pierna izquierda. Joe también resultó gravemente herido, con dedos rotos y 2 rótulas destrozadas. Más tarde se reveló que una falla en la computadora había detenido el viaje porque había otro vagón en el camino, pero un ingeniero lo reinició por error. El dueño del parque de diversiones recibió una multa de 5 millones de libras y tuvo que cubrir las facturas médicas. Ahora, Lea solo puede caminar con la ayuda de una prótesis de 60,000 libras y aún sufre un dolor insoportable. Quizás pienses que esto no podría empeorar, pero en realidad, los creadores de estas atracciones a menudo dicen en tono de broma que diseñar una montaña rusa es más complicado que lanzar un cohete al espacio. Todo el secreto radica en el diseño de los vagones de las montañas rusas, que se sujetan a la pista desde todos los ángulos, permitiéndoles avanzar boca abajo y a grandes velocidades sin caerse. Sin embargo, este diseño no siempre es infalible. En 2016, Paul McFadden estaba en el parque temático M&D en Motherwell, Escocia, donde el parque estaba lleno de visitantes, especialmente niños, ya que era el primer fin de semana de vacaciones escolares. Paul estaba revisando una atracción cuando escuchó un fuerte ruido, como una explosión y gritos. Al girar la cabeza, vio una escena espantosa. Una montaña rusa se había descarrilado, y uno de los vagones cayó desde una altura de 9 metros, destrozando atracciones cercanas para niños. Paul corrió a ayudar y vio que una estructura de hierro aplastaba el brazo de un niño. El vagón se había descarrilado en una curva cerrada, resultando en lesiones graves para 8 niños y 2 adultos. Uno pensaría que historias como estas obligarían a los propietarios de parques a aprender de los errores de otros y a evitar repetirlos, pero un incidente similar ocurrió apenas 2 años después, en Daytona Beach, Florida, cuando otra montaña rusa descarriló, y 2 hombres cayeron desde una altura de 34 metros. Otras 2 personas quedaron colgadas, aferrándose desesperadamente al vagón hasta que llegaron los rescatistas. 6 personas terminaron en el hospital, incluida una niña de 12 años con graves heridas en la cabeza. Jennifer Mill, portavoz del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, dijo que los inspectores de la agencia habían realizado una inspección exhaustiva de la montaña rusa el mismo día del accidente y encontraron que cumplía con las leyes estatales. Pero entonces, ¿por qué la vida de los visitantes se convirtió en una pesadilla? Parece que incluso las inspecciones de seguridad en los parques no siempre garantizan protección, sino que crean una ilusión de seguridad para los padres, quienes encuentran difícil decirles que no a sus hijos cuando quieren montar en las atracciones. En 1999, Tammy Matzak, de Tyler Sport, decidió llevar a sus 2 hijos a un parque de diversiones en la costa de Nueva Jersey. Cuando vieron las montañas rusas Wild Wonder, sus ojos se iluminaron y los niños comenzaron a gritar: ¡Quiero subirme! ¡Quiero subirme! ¿Cómo decirles que no? Así que la familia se formó en la fila, viendo a otros visitantes disfrutar del paseo. Los vagones pasaban zumbando por los circuitos y la gente gritaba de emoción hasta que los vagones llegaron al pico más alto de la montaña rusa. De repente, algo salió mal. Justo frente a los ojos de Tammy, una mujer y su hija pequeña cayeron del vagón. La madre era Kimberly Bailey y su hija de 8 años era Jessica, ambas de Pomona, Nueva York. Cayeron desde una altura de 9 metros y ambas perdieron la vida trágicamente. En ese momento, Tammy y sus hijos se dieron cuenta de que podrían haber sido ellos los que cayeran, y lo único que los salvó fue que estaban a punto de subirse en el siguiente vagón. En la versión oficial del accidente, se dijo que fue causado por una serie de fallas técnicas repentinas. Se supone que la cadena de seguridad del vagón se suelta automáticamente, permitiendo que la gravedad se encargue de que el vagón acelere por los circuitos de la montaña rusa, pero la cadena se soltó prematuramente, lo que provocó que el vagón retrocediera. Al mismo tiempo, el mecanismo diseñado para resistir el retroceso, como un freno de emergencia, también falló por razones desconocidas. Incluso si decides mantenerte alejado de las montañas rusas después de escuchar estas historias, ten en cuenta que no es la única atracción donde puedes enfrentarte a riesgos mortales. Muchas atracciones en los parques de diversiones están diseñadas para darte una descarga de adrenalina con esa sensación de caída. La clave está en que el mecanismo te detenga justo antes de que golpees el suelo, o te asegures de tener un aterrizaje suave en el agua o sobre un cojín. Tomemos, por ejemplo, la torre de poder de Superman en Six Flags Kentucky Kingdom en Louisville. Se ve espectacular, así que no es de extrañar que el 21 de junio de 2007, Caitlin Lassiter, de 13 años, estuviera ansiosa por probarla con sus amigas. Caitlin y sus amigas se abrocharon los cinturones y el espectáculo comenzó. Esta atracción sube a una altura de 54 metros y alcanza una velocidad de 87 kilómetros por hora. Caitlin estaba encantada, así que decidieron intentarlo nuevamente.
ya que no había fila, pero esta vez fue diferente. El viaje se detuvo bruscamente, con un sonido extraño, como un latigazo, y luego Caitlin sintió que el asiento temblaba inesperadamente. Las chicas miraron hacia arriba y vieron cables cayendo. En ese momento estaban a unos 6 metros del suelo. Ahora ya no reían, gritaban pidiendo ayuda, pero la atracción no se detuvo y continuó descendiendo. Durante la caída, Caitlin y sus amigas sintieron olor a maquinaria quemada y se dieron cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Mientras descendían, vieron cómo los cables sueltos empezaban a enredarse alrededor de los pasajeros cercanos. Finalmente, el operador presionó el botón de emergencia, pero para entonces el banco de los visitantes cayó en picada. En el descenso, Caitlin sintió un dolor insoportable en sus piernas. Los cables sueltos le habían atrapado ambas piernas justo por encima de los tobillos. Los médicos lograron salvar milagrosamente su pierna derecha, pero la izquierda no pudo ser rescatada. La vida de esta joven se convirtió en una verdadera pesadilla. Los fabricantes de la atracción afirmaron que habían proporcionado a Six Flags instrucciones precisas de mantenimiento, como limpiar los cables con un trapo de algodón cada 6 meses para evitar el desgaste y los deslizamientos. Sin embargo, los técnicos decidieron aplicar almidón de maíz a las cuerdas, en lugar de seguir las instrucciones originales. Además, el operador de la atracción no presionó el botón de parada de emergencia inmediatamente, ya que estaba distraído hablando por teléfono durante el accidente. Esos 10 segundos de retraso resultaron fatales. Este tipo de negligencia y descuido de las reglas pueden transformar una experiencia de entretenimiento en una tragedia. Una lección valiosa podría haberse aprendido del incidente relacionado con otra atracción de caída libre. El 23 de agosto de 1999, en el parque de diversiones Great America, en Santa Clara, California, una atracción de caída libre elevaba a los pasajeros a 63 metros y los lanzaba hacia el suelo a más de 97 kilómetros por hora. Uno de los visitantes era Joshua Smurfit, un niño de 12 años de Sunnyvale, que vino al parque con su familia. Mientras el banco de Joshua se elevaba, la barra de sujeción que debía mantenerlo seguro se levantó inesperadamente, y el niño comenzó a caer. Inicialmente, Joshua logró aferrarse al banco con sus manos, pero luego perdió el agarre, voló hacia adelante, dio una voltereta y aterrizó de cabeza, falleciendo instantáneamente frente a su madre. Un miembro de la familia que estaba en la atracción mencionó que no recordaba que el personal hubiera revisado los sistemas de seguridad antes de lanzar la atracción. No hay duda de que la negligencia del personal fue un factor clave en este trágico accidente. Sin embargo, incluso en situaciones donde los padres están atentos, no siempre es suficiente. El 9 de mayo de 2017, Eva Janet, de 11 años, estaba en un viaje escolar a Drayton Manor en Staffordshire, Reino Unido, y eligió una atracción que parecía relativamente segura: un paseo por el río en balsas inflables para 6 personas. En algún momento, Eva intentó cambiar de lugar con otro niño, lo que hizo que la balsa se inclinara y que ella cayera al agua. Desafortunadamente, la corriente y la profundidad de 1.5 metros la atraparon en el fondo y no pudo salir a la superficie. Eva perdió la vida en ese instante. Este accidente atrajo la atención de Vicky Tracy, una madre cuyo hijo había tenido una experiencia similar 4 años antes. Su hijo, Patrick, se levantó de su asiento para saludar a su madre mientras descendía el río, lo que hizo que la balsa chocara contra una de las barreras laterales y volcara. Afortunadamente, Patrick fue rescatado rápidamente y solo sufrió heridas leves. Vicky había exigido entonces que los dueños del parque revisaran la seguridad de la atracción, pero sus advertencias no fueron escuchadas. Sin embargo, nada puede compararse con la agonía que soportó un niño en Nevada, en una atracción considerada la más segura de todas. La gente suele subirse a estas atracciones cómodamente, imaginando que están en un vagón de montaña rusa y moviéndose de un lado a otro para sentir la emoción de estar en un parque de diversiones real. Pero, a decir verdad, esta es la única forma segura de disfrutar una experiencia así. Montarse en estas atracciones en la vida real puede implicar riesgos mortales. Incluso en las atracciones más simples, el peligro siempre está presente. Un accidente inesperado puede convertir un día de diversión en una tragedia. Muchas personas piensan que si se mantienen alejadas de las montañas rusas extremas, están seguras, pero existen muchas otras atracciones, como las torres de caída, que también pueden resultar peligrosas. Estas atracciones están diseñadas para dar una descarga de adrenalina, simulando una caída libre hacia el suelo, aunque con la promesa de detenerse justo antes de impactar. La torre de Superman en Six Flags Kentucky Kingdom, por ejemplo, es una de esas atracciones. Durante un descenso, la clave es que el mecanismo funcione perfectamente y frene en el momento adecuado. Sin embargo, los errores de mantenimiento y las malas prácticas de los operadores pueden desencadenar situaciones aterradoras. Muchos dueños de parques de diversiones no toman medidas preventivas adecuadas ni aprenden de los errores de otros. En el parque temático Great America, donde ocurrió el trágico accidente de Joshua Smurfit,
También se registraron otros incidentes en los años siguientes, algunos de ellos relacionados con falta de mantenimiento y negligencia del personal. Esto muestra cómo, muchas veces, la seguridad es una ilusión en estos lugares. Incluso cuando un parque se esfuerza en cumplir las regulaciones, los accidentes pueden ocurrir, ya que el factor humano juega un papel importante. Muchos de estos eventos se deben a fallas en el protocolo o a descuidos que no siempre se logran prevenir, dejando a los visitantes en una situación vulnerable. La mayoría de las personas confía en que estos lugares son seguros, y es difícil resistirse a la tentación de llevar a los niños a un parque de diversiones. Pero, lamentablemente, las tragedias siguen sucediendo, y muchas familias terminan afectadas por la falta de precaución y responsabilidad en estos sitios. A pesar de que los parques de diversiones pueden parecer emocionantes y seguros a simple vista, es esencial recordar que los incidentes trágicos son más comunes de lo que se piensa. Incluso los paseos más simples pueden convertirse en pesadillas cuando fallan los mecanismos de seguridad o cuando el personal no toma las medidas necesarias. Cada vez que alguien sube a una montaña rusa o a una atracción de caída libre, está confiando en que todos los protocolos de seguridad han sido revisados a fondo, pero las historias de accidentes nos muestran que este no siempre es el caso. Muchos padres, amigos y parejas confían en que el parque ha tomado todas las precauciones y rara vez cuestionan la seguridad de una atracción. Sin embargo, estos eventos nos recuerdan que la diversión en estos lugares puede tener un alto costo. Las atracciones son diseñadas para dar emoción, pero cuando el riesgo supera a la diversión, quizás es momento de reflexionar y tomar decisiones con cautela. Si alguna vez has presenciado algo así o tienes una historia relacionada con parques de diversiones, compártela en los comentarios. Juntos debemos crear conciencia sobre estas tragedias y exigir estándares de seguridad más estrictos en los parques de todo el mundo. No olvides suscribirte a mi canal para descubrir más historias y hechos que podrían salvarte la vida algún día.